Buenas tardes. Bueno, vamos a ir empezando. Bienvenidos a todos en este segundo día de la jornada. Y bueno, esta tarde venimos del Centro de Estudios de Málaga a presentaros al ponente de hoy, que es don Juan Manuel Ortiz Palomo. Nace en Antequera en 1972, hizo sus primeros estudios de filosofía en Granada. Posteriormente, en 1997, ingresa en nuestro Seminario Diocesano de Málaga, en el que fue ordenado sacerdote en 2003. Tras unos años de ministerio, lo envían a Roma a ampliar su formación, obtiene la licenciatura en Teología Moral en 2015 en la Universidad Pontificia Gregoriana. Posteriormente, obtiene también el doctorado en Teología Moral en la Pontificia Universidad Lateranense en 2020. En ese año, ya de regreso en nuestra diócesis, pues se incorpora al Centro de Estudios de Teología como profesor de Filosofía y Teología Moral. Actualmente imparte las materias de Moral Fundamental y Moral de la Persona. Posteriormente es nombrado vicario para la acción caritativa y social, rector del Seminario Diocesano y en este último tiempo delegado del clero. Pues por todo esto podemos ver cómo el profesor Juan Manuel Ortiz se caracteriza por su disponibilidad y entrega, la amabilidad y serenidad que muestra siempre, de la que soy testigo muy a menudo, pese a todos estos compromisos que tiene. Bueno, pues son fruto, en mi opinión, de una convicción muy profunda respecto a su vocación de servicio a la Iglesia. Y uno de estos últimos servicios que le hemos pedido, pues es el que cumple hoy, el que va a cumplir hoy, con esta charla sobre la familia, esperanza de la sociedad y de la Iglesia. Así que sin más, pues yo espero que disfruten de él como lo hemos disfrutado en muchas ocasiones. Muchas gracias. Chencho, ¿cuándo echamos las cartas a los reyes? Ahora iremos a ver al rey Melchor. Cómprame una estrella. Y haremos una con papel de plata. Compra una mulita, abuelo. Ya la tenemos. Pero está coja. Y al buey le falta la cabeza, que la rompió Mónica el año pasado. Claro, andáis tocándolo todo, no respetáis nada, siempre lo mismo. Sois imposibles. ¡Estate quieto, niño! ¡Vamos, fuera de aquí! ¿Dónde estás, hijo? ¡Chencho! Chencho, ¿Dónde te has hijo metido? mío. ¡Chencho, contesta! Chencho, hijo. ¡Chencho! Chencho, pequeño mío. Ven aquí, ven. No os separéis, aquí juntos. Hay que encontrar a Chencho. Por favor, señora, ¿ha visto usted a un niño solo, así como perdido? Ya le he dicho a usted que no. Miren por el otro lado. Y allí Vamos, venimos, hijo, y tampoco vamos, estaba. anda, ¡Chencho! Muy buenas tardes a todos. Igual a los más jóvenes no les dice nada, pero a los que ya vamos peinando canas, seguro que estas escenas de la película La Gran Familia nos han llevado a todos, nos han retrotraído a todos a nuestra infancia, ¿no? Era una de las películas fijas en cada Navidad. Yo no lo he traído por eso, sino porque refleja la realidad de una época que no es muy lejana en el tiempo, apenas unas décadas, ¿no? Pero sí que marcan una diferencia grande con la vivencia de las familias y los hogares
de hoy en nuestra querida España, ¿no? Han cambiado mucho las cosas desde la España y la familia que presentaba esta película. Posiblemente la única convicción que no ha cambiado es que la familia es siempre un pilar de la sociedad, y para nosotros los cristianos es siempre un pilar de la vida de la Iglesia. Entonces, es verdad que va más allá del campo de la fe, porque es una realidad que está presente en todas las culturas, en todas las sociedades. Pero para que nos hagamos un poco cargo de lo que yo quiero deciros, hasta hace muy poco, si yo hubiera preguntado qué es un matrimonio o qué es una familia, pues posiblemente todos hubiéramos tenido una respuesta más o menos clara, ¿no? A lo mejor no se parecería tanto a la familia de la gran familia y al número de familias numerosas que había hace unas décadas, pero con los cambios que estamos viviendo hoy, el problema es que no tenemos una respuesta clara a estas cuestiones. Hemos pasado de tener la condición clara de lo que era la realidad familiar a que hoy la realidad familiar se presenta de una manera muy dinámica, ¿no? O sea, en nuestra sociedad, en la sociedad española del primer cuarto del siglo XXI, pues por ejemplo, la propuesta de familia que hace la Iglesia, pues bueno, es una más dentro de otras propuestas de familia que se presentan en una sociedad plural como es la nuestra, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la importancia que tiene esta institución hace que siga siendo aún un desafío para las personas que integran la familia propiamente, pero también para la propia Iglesia. Y me explico. Necesitamos, como Iglesia, pues conocer la familia y desde ahí poderla acompañar, desde ahí poder ofrecer una respuesta a muchos de los interrogantes que hoy esas familias se están haciendo. Además, desde el comienzo, otro concepto, otra idea que nos pueda ayudar. No existe un ideal de familia, porque aunque todo el mundo cree vivir en la mejor familia posible, dice, sin embargo, el ideal de familia que muchas veces hemos presentado, incluso en la misma Iglesia, dice, pues no es una realidad que se da normalmente. Como si en el camino de la vida no hubiera problemas, ¿no? Como si en el camino de la vida no hubiera dificultades para poder caminar, ¿no? Pese a eso, hay una realidad importante. No es en otro lugar donde empezamos a vivir, no es otro lugar donde empezamos a descubrir todo lo que supone la gran fuente de la humanización, como tendremos ocasión de ver dentro de unos momentos. Hay una cuestión, el que la misma presencia de la familia es un grito constante y fuerte que nos dice que los profetas de calamidades que hace unas décadas decían que el fin de la familia estaba cerca, pues se están equivocando. Veremos a lo largo de este ratico cómo una de las cosas grandes que tiene la familia es su capacidad de adaptación. El ser capaz de ir adaptándose a las distintas realidades, a las distintas circunstancias, ofreciendo siempre una respuesta de humanización, un lugar donde las personas viven y comparten su amor y comparten su proyecto de amor. Bueno, pues en este marco, que es el marco que uno estudió cuando hizo su tesis doctoral y demás, pues don José Salvajín, su colaborador en esta materia en el Centro de Estudios para estas cosas, y dentro además del año jubilar de la esperanza, pues me pidieron que yo hablara de la familia en esa clave de esperanza. Pues bueno, pues con humildad me presento ante vosotros y es lo que voy a intentar hacer en este ratico.
Bueno, pues como ocurre siempre, todos tenemos experiencias de familia, puede que algunas de las cosas que uno diga aquí pues nos gusten más, otras que nos gusten menos, que salga alguna duda, bueno, pues al final si las podemos resolver bien, si no las resolvemos entre todos, y si no, pues bueno, pues el próximo día el profesor que venga y que lo explique, porque esas cosas no están las cosas así. Bueno, pues yo en concreto, a la hora de aterrizar este signo, ¿dónde lo quiero hacer o de dónde lo quiero hacer? Elena, cuando me presentaba, gracias Elena, hablaba de que, bueno, que al final los estudios que a mí me pidieron que hiciera eran estudios de moral. Y yo recuerdo que cuando me pidieron de hacer la tesis doctoral, yo tuve problemas para encontrar el tema, porque una de las cosas que yo quería era que no fuera solo un estudio de algo, pues bueno, que todo tiene su importancia y todas estas cosas, pero que al final me decanté por el tema de la teología moral de la familia, buscando algo que pudiera decir algo concreto a la familia y a las parroquias donde uno iba a servir, donde uno iba a estar, ¿no? Entonces, simplemente un pequeño flash para que todos nos situemos. La teología moral de la familia es una rama de la moral que podemos considerar que es uno de los frutos del Concilio Vaticano II, ¿no? Del que estamos celebrando los 60 años de su clausura en este 2025, ¿no? El primer capítulo de la segunda parte de Gaudium et Spes recoge la realidad del matrimonio y la familia y cómo la Iglesia la entiende y cómo la Iglesia lo quiere presentar al mundo. Es verdad que esa presentación era una propuesta ideal sobre la institución familiar, donde el paradigma, donde el ejemplo era la vida de la Sagrada Familia de Nazaret y cuya traducción próxima no era otra cosa que una realidad estable formada por la alianza matrimonial entre el marido y la esposa en orden a la vida común y a la transmisión de la vida, al nacimiento de los hijos, los dos fines propios que tiene el matrimonio. Pero como os decía antes, ese ideal normativo siempre ha sido difícil hacerlo realidad, aunque mucho más en nuestra época, ¿no? Donde vemos que el individualismo es lo que reina y parece que no le deja espacio a una realidad que marca el poder convivir, el poder compartir la vida y el amor, ¿no? Entonces, ¿cómo se concreta la institución familiar? ¿Cómo podemos decir que se vive esta realidad de la familia? Como decía antes, aparece la realidad de que todos poseemos nuestra propia experiencia de familia. Y aunque no lo parezca, esta es parte de la portada del libro de mi tesis. Y cuando estábamos buscando una imagen, digo, bueno, pues qué mejor que la imagen que salga sea la de mi propia familia. O sea, las manos que se ven ahí son las manos de mi mamá, las manos de mi hermano David y de sus dos niños, de Alejandra y de Pablo. La mamá fue la que hizo la foto para poder sacarla, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claras es que nuestras familias poseen un claro carácter imperfecto, pero una imperfección que no solo no le quita valor, sino que al contrario le da plenitud. ¿Por qué? Porque sabemos que solo el amor y desde la libre decisión de los sujetos se puede llevar a cabo la opción de formar y mantener en el tiempo una unión conyugal, una familia. Las imperfecciones de nuestras familias son un reflejo concreto en nuestra vida personal de lo que las personas vamos haciendo día a día en esta sociedad posmoderna en la que vivimos. Pues ahí es donde yo quisiera que situáramos la reflexión, para unirle la función humanizadora. ¿Por qué? Porque es el lugar natural donde crecemos en la comunión de vida, en donde descubrimos el sentido profundo del amor. La familia
responde a la belleza del gran don que se encierra en lo más profundo de su ser. La familia es el espejo donde Dios se mira y ve hechos realidad los dos grandes milagros que ha dado a la humanidad: el poder alumbrar vida y el poder compartir el amor. Las expresiones de los dos grandes fines del matrimonio y de la base real, primero de toda pareja y después de toda familia. Para poder centrarnos un poquito y no irnos por los cerros de Úbeda, bueno, pues yo quiero proponeros un poquito la reflexión que nace de Amor y Leticia, de la alegría, del amor, de la exhortación que el Papa Francisco presentó en el año de la misericordia, en el año 2016. Entonces, no es una casualidad que apareciera ese año. Sabéis que fue fruto de los primeros dos sínodos que puso en marcha el Papa Francisco, y que al hacer la realidad en el año de la misericordia nos estaba presentando cuál era el punto de partida que la Iglesia tiene para afrontar la realidad y para afrontar la realidad de la familia. Este documento invita a conjugar en presente esos tres verbos que veis ahí señalados: acompañar, discernir e integrar la fragilidad. ¿Por qué? Porque la misericordia no es una propuesta más que puede hacer la Iglesia, sino que es la propuesta propiamente evangélica de acercarse a quien sufre en su vida familiar, sobre todo a aquellos que no están respondiendo al ideal que le propone la fe. Entonces, desde ahí, la moral que el Papa Francisco recurre a un concepto, el del bien posible, en el aquí y ahora de la situación concreta, encarna la realidad para ver cómo en el día a día y en la vida concreta de la familia, independientemente de las circunstancias y de los problemas que puedan estar viviendo, cómo se puede ir realizando ese amor que Dios ha puesto en el corazón de los esposos. Os decía al principio que no se da la realidad de la vida ideal de la familia, el ideal de la familia. En esta imagen, que fue la audiencia que concedió a mi facultad, yo estudié en la Academia Alfonsiana con los padres redentoristas, pues en 2019 cumplía 70 años en la Academia, y aquel día nos reunió, y como había muchos moralistas, aprovechó para decir que nosotros y la teología moral de la Iglesia se tenía que ensuciar las manos con la vida de las personas, con la carne de las personas, que solo haciendo lo mismo que había hecho Jesucristo, de encarnarse con la humanidad, nosotros podíamos hacer algo en positivo por lo que estaban viviendo y lo que estaban sufriendo nuestros hermanos. Que no nos dedicáramos a hacer una moral de tavolino, decía en italiano, ¿no? De escritorio, ¿no? No sentarnos en la mesa camilla y a reflexionar allí, porque claro, sentado uno en la mesa de su despacho, todo se ve muy bonito, todo se ve muy bien y el papel lo aguanta todo. El hombre lo que nos decía es: acercaros a la vida de los hermanos y de las hermanas, ved su sufrimiento y ved si vosotros desde la teología moral podéis hacer algo, ¿no? Al acercarnos a la clave de esta realidad y del terreno sagrado de la familia, que es el amor, dice, bueno, pues vamos a mirar a ver si podemos hacer algo. Unos breves apuntes sobre la situación de la familia en España, por concretar esta reflexión, ¿no? Una primera toma de contacto con el aquí y ahora de la familia, pues la verdad que nos podría llenar de tristeza, pues nuestra experiencia vital parece que nos orienta hacia una realidad difícil en cambio, ¿no? Llena de incertidumbres, llena de dificultades. Tenía aquí en las notas, ¿no?, como hace 40 años San Juan Pablo II
en Familiares y Consorcio hace un análisis de la realidad y pone toda la cantidad de problemas que la familia tiene en su desarrollo. Pero bueno, que es que lo podíamos hacer así o podíamos hacer una pequeña ronda aquí y seríamos capaces de sacar muchos de esos problemas, muchas de esas dificultades, ¿no? Repasando esto, el sábado acompañé a una familia porque se les casaba su hijo y demás. Bueno, pues estuvimos allí en la celebración y todas estas cosas, las cosas que tienen los equipos de Nuestra Señora, ¿no? Que nos cogen a los curas de conciliarios y ya pues nos hacen casi capellanes de la familia, ¿no? Y la preocupación que tenía la madre del esposo era decir que felices están y demás, pero ¿durará? Pues durará lo que ellos quieran y lo que el Señor, lo que ellos le dejen al Señor hacer. Porque, claro, o sea, desde la realidad todos sabemos el cómo están viviendo muchas familias y la dificultad que tienen para durar en el tiempo. Pero claro, dice, al final es cuestión de 3. Ahí está el Señor dando su gracia en el sacramento y los esposos que tienen que tomar esa realidad, ¿no? Hay una cuestión que dice, había una realidad pues que seguramente a la que responde esta foto, o la que responde la introducción de la película que os ponía antes. Estábamos en un momento en el que todo el mundo tenía claro que las familias conformaban la sociedad. O sea, es decir, que al final la sociedad no era más que la suma de un conjunto de familias. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Pues lo contrario. Nos encontramos que hoy es la sociedad la que le da forma a la familia. ¿Quién educa a los hijos? Y lo veremos ahora dentro de un momento. ¿Los padres? ¿Los profesores en el cole? ¿Internet en el móvil? Porque antes era la televisión, ahora, dice, como estamos con el móvil ya ni siquiera la televisión. Porque dice, bueno, los amigos, antes eran los grupos sociales, los grupos de iguales, pero ahora no, ahora estamos en otra página. La familia, y lo hemos dicho al comenzar, era la joya de la corona del Estado social español durante el franquismo, porque se consideraba el elemento central de la sociedad. En esa línea estaba la promoción de la natalidad, que mejor ejemplo el que la película y Chencho y su familia, Chencho y sus hermanos nos recordaban cada Navidad, ¿no? La paradoja, ¿dónde está? Eso respondía a un plan muy concreto. Es decir, para que España fuera un país fuerte necesitaba mucha población, porque se necesitaba mucha mano de obra para poder trabajar, sobre todo después de la guerra civil, pues que claro, pues hacía falta mano de obra para poder empezar a lanzar el país hacia adelante. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso no estaba luego respaldado oficialmente. Un dato. El año que muere el general Franco, España dedica a la natalidad el 0,1 del Producto Interior Bruto. El famoso PIB, ese ahora que nos lo dicen, que si hay que gastarse el 2% para las bombas y para defensa y para todas esas cosas. Entonces, claro, dice, no corresponde a esa realidad. Esa realidad de la familia, ¿de qué iba a acompañar? Pues de una serie de cosas que los que estáis aquí acumulando más juventud, pues lo habéis conocido bien. Sabéis que era el momento en el que normalmente pues la mujer tenía que estar en casa, además con familias numerosas, cuidando de los hijos, cuidando de que la familia siguiera adelante, y el hombre igual con 2 o 3 trabajos hasta poder conseguir el llegar a final de mes, pero que primero llegar a final de mes, luego poder tener un desarrollo, buscar un rinconcito en una ciudad tan hermosa como esta para luego para los veraneos. Bueno, pues todas esas cosas que se daban en esa época. Ese momento va a coincidir con la Europa desarrollista del final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sabéis que los años 60, los famosos 25 años de paz y todo aquello, dice la famosa sueca, que llegaron aquí a la Costa del Sol,
las suecas y las divisas que traían los turistas fueron lo que abrieron las brechas en el nacionalcatolicismo, porque hasta entonces, por todas las circunstancias que se vivieron en los años 30 y en la guerra civil y demás, pues sabéis que al final el franquismo lo que adopta en muchas cosas y en muchas cuestiones morales las propuestas que la Iglesia ofrecía, y propone esa unión entre el Estado y la Iglesia, el nacionalcatolicismo, que ya os digo, que todavía estamos en la Iglesia pagando facturas de eso, y hace 50 años que murió el general Franco, pero bueno, esas cosas son así. De ahí nace una gran transformación de la sociedad española. Cambia por completo el modelo rural que había existido hasta entonces. Pensad, por ejemplo, que antes de 1950, normalmente el momento más importante que tenía una persona en su vida era el día que se casaba. Dice, sabéis que los trajes de los hombres era para la boda y para la mortaja. Ese era el único traje que disfrutaban en su vida. La mayoría de las personas nacían, vivían y morían en el mismo lugar, desarrollaban su vida en el mismo lugar. Pues entre los años 50 y los años 60, entre el 55 y el 65, el 25% de la población española deja los campos y los pueblos pequeños para irse a vivir a las ciudades buscando las industrias, o para irse a buscar y desarrollar zonas, pues como por ejemplo toda esta de la Costa del Sol, ¿no? Eso va a indicar el final del modelo de la familia rural, la familia extensa, la familia que bajo el paraguas de los abuelos todo el mundo se criaba en la casa familiar y en torno allí, es decir, eso que me imagino que muchos habréis conocido, es decir, estaban los abuelos y dice, los primos se criaban como hermanos, y dice, algunas veces más unidos entre primos incluso que hermanos, porque era esa amplitud de familia, ¿no? Dice, eso se va a acabar con la llegada a las ciudades. Empieza a hablarse de familia nuclear, donde el padre, la madre y los hijos están ahí presentes. Primero, con el baby boom, con un número grande de hijos, ¿no? Porque hasta los años 60, que es cuando cambia un poco la dinámica de la mortalidad infantil, cuando empiezan a aparecer los antibióticos y empiezan todas estas realidades, dice, nacían muchos niños, morían muchos niños. A partir de 1960, con las medidas sanitarias que se van desarrollando y demás, hay un cambio radical. Dice, y en una década, dice, se produce el baby boom, porque se pasa de tener un 25% de fallecimientos antes de los 5 años a que se queda reducido pues prácticamente a la tasa que tenemos hoy en día, que no llega al 1%, que todavía sigue habiendo algunos niños que no pueden salir adelante, cada vez menos gracias a los avances técnicos y todas esas cosas, pero se reduce completamente. Entonces, la generación del baby boom aparece ahí, aparece con esa realidad y le va cambiando el rostro a la sociedad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, dice, nos encontramos con eso. Os ponía este ejemplo que dice que además está muy completito. Esto le gusta mucho a don Antonio Aguilera. Cuando me lo encontré se lo mandé a él, que le gustan mucho estas cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, que hay una realidad grande aquí. Es decir, una de las transformaciones grandes que tiene es el papel de la mujer. La mujer, según se va yendo al medio urbano, va apareciendo una serie de realidades como el poder empezar a trabajar fuera del hogar, el que se empiezan a aparecer los primeros electrodomésticos como una ayuda para el trabajo del hogar y todas estas cosas. Dice, y el tema de la natalidad, por terminar con ese punto, pues nos encontramos con una paradoja. Si en los años 60 y principios de los 70 España vive el baby boom, ese en el que éramos muchos los que venimos al mundo en aquel tiempo, dice, a partir de ahí, a partir de 1975, ha caído en picado el tema de la natalidad, hasta el punto de que ahora nos estamos disputando con Japón y con Italia el país con la tasa de natalidad más baja de todo el mundo.
Ha sido un cambio por completo total. Se ha pasado del 2,6 hijos por mujer en edad fértil a tener 1,12, 1,14, que es la última estadística que hay de estos datos. Entonces, ahí nos encontramos con la primera transición demográfica, ¿no?, que se caracteriza por la industrialización, por el acceso de la mujer al mercado laboral, la democratización política, el desarrollo de las instituciones. El que la mujer vaya abandonando el hogar tiene como consecuencia, pues eso, pues la bajada de la natalidad, el que poco a poco la cultura familiar va cambiando. Tanto y de una manera tan acelerada que dice, nosotros empezamos pues prácticamente con 30 años de retraso, esa modernización de la familia, que son los 30 años que hay entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la muerte del general Franco. Dices, pero ahora en la actualidad estamos al mismo ritmo que el resto de Europa. Hay otro dato que igual puede iluminar a esto. Es decir, hoy no se hace problema cuando unos jóvenes o unos mayores quieren formalizar su familia, aunque esto no responda a la propuesta que hace la Iglesia. Las abuelas que tanto cuidaron su virtud y que tanto eso, dice, las vemos en Juan y Medio, dice, hay que ver las abuelas como estamos. Dice, las mismas que no tienen ningún problema de que ahora sus nietas estén viviendo desde el primer día con su novio, dice, si se quieren, así no se van a hacer daño. Bueno, ya habría que matizarlo, todas estas cosas, pero que lo vemos así. Y luego también, pues bueno, con el resto de las cuestiones, es decir, el divorcio, las parejas que una vez rotas vuelven a casarse, o las parejas de personas homosexuales, ¿no? Eso se viene refrendado con la incorporación de las mujeres finalmente a la educación superior y al mercado laboral, que al final ha terminado por configurar una nueva realidad social. Eso tiene matices, porque dice, uno lo puede decir así y parece que está todo logrado, ¿no? Pero sin embargo, y ustedes lo saben, por ejemplo, el reparto del trabajo en el hogar, pues sabemos que no es equitativo y no hace falta irse a muchas estadísticas del INE para encontrar ese detalle, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, la realidad de la familia, que antes se daba por descontada, hoy se ha convertido en una obra de artesanía por parte de las personas que forman las parejas, ¿no?, que es una combinación muy estrecha entre lo racional y lo emotivo, que hace que se vaya construyendo cada día y por parte de cada pareja esa realidad que va haciendo el amor nuevo cada día. Si nos ponemos a buscar problemas, pues bueno, hemos criticado a las abuelas que le dan sus bendiciones a las nietas por irse a vivir con los novios así alegremente. También hay que ser serios en estas cosas y decir, bueno, ¿y qué joven hoy puede, con su trabajo, después de que ha terminado la formación, formar un hogar? ¿Qué jóvenes pueden hacerlo? ¿Hasta qué edad tienen que estar terminando de estudiar, empezando con trabajos mal pagados, con trabajos donde uno tiene que trabajar aquí y otro tiene que trabajar a 500 kilómetros? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar hoy para que una pareja pueda tener una estabilidad mínima como para poder el casarse y el formar un hogar? Bueno, pues ahí está, ¿no? También, bueno, la realidad con el tema de la disminución de parejas que contraen matrimonio, ¿no? Si de los datos que dábamos antes, es decir, pues si nos encontrábamos con muchos matrimonios
religiosos y un mínimo de matrimonios civiles, dice, desde hace 11 años, desde 2014, los matrimonios civiles son más numerosos que los religiosos, sobre todo por dos hechos. Es decir, uno, porque están todos los matrimonios que son matrimonios de personas que han tenido un primer matrimonio y luego se han vuelto a casar, que como sabéis no se pueden casar por la Iglesia. Dice, y luego muchos jóvenes que directamente optan por el matrimonio civil, porque ellos dicen que no son creyentes, entonces pues no creen en el sacramento y lo hacen así. ¿Cómo hemos cambiado? Pues claro que sí, que hemos cambiado mucho, porque todas estas cosas tienen consecuencias. Os decía antes la realidad de la baja natalidad que tiene nuestro país. Hay autores que hablan de un suicidio demográfico. ¿Por qué? Porque la pirámide esa que estudiábamos antes en geografía para explicarnos la población, ¿no?, que siempre tenía una base muy grande, porque eran todos los nacimientos y según se iban falleciendo las personas en edad y luego tenían al final en la cumbre de la pirámide eran mucho menos numerosos. Dices, pues ahora la pirámide se ha invertido, nacen muy pocos niños y gracias a Dios pues cada vez podemos acumular más juventud y podemos vivir más años. Entonces esas cosas ocurren así, ¿no? Entonces la cuestión es encontrarnos que por dónde va esta realidad, ¿no? Igual que os decía antes que las familias configuraban la sociedad, ha habido un cambio grande en el planteamiento que tienen los padres respecto a los hijos, ¿no? Es decir, yo estoy convencido de que mis padres y la mayoría de los padres de quienes estamos aquí esta tarde, su principal esfuerzo era trabajar para que nosotros pudiéramos tener un futuro mejor de lo que ellos habían tenido. Es decir, pues que tuviéramos más medios, que tuviéramos más posibilidades, que si servíamos para estudiar pudiéramos estudiar, toda esa realidad que, por ejemplo, la generación de mis padres y en el caso de mis padres, pues sabía uno que eso no había sido así, porque respondía más a la necesidad que había en la casa y había que trabajar y ya pues con conocer las letras básicas y las 4 reglas ya era suficiente, ¿no? Pues eso que era así, dice, ahora, dice, los padres iban trabajando por ver qué futuro y qué mundo le podían dejar a sus hijos, ¿no? Hoy, en cambio, dice, la cosa se ha concentrado mucho más. Hoy más, es decir, hoy los padres muchas veces lo que se están preocupando es ver qué hijos le van a dejar ese futuro. Ya no somos capaces de abrir la mirada, ya no somos capaces de contemplar esa realidad, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tenemos ahí un problema de fondo. Es decir, incluso pastoralmente, incluso en la Iglesia, dices, tenemos dificultades para llegar a la familia. Vemos y llevamos muchos años con la catequesis de iniciación cristiana, pero vemos que todavía cuesta trabajo llegar a la familia. Muchas veces nos planteamos en los cursillos prematrimoniales, y don José con sus largas experiencias de sacerdote pues podría contar muchas más cosas. Dice, se acercan los jóvenes a la Iglesia. Dice, pero cuesta mucho trabajo de que ellos descubran que eso es un paso de fe. Normalmente suelen ser siempre unos momentos bellos, una buena experiencia, porque hay una buena acogida por parte de la parroquia, porque se les trata bien, porque se les hace una presentación de la fe que es una cosa atractiva, pero dice, difícilmente vamos a llegar a que eso de verdad cale en el corazón de esas personas. Y ahí es donde tendríamos que empezar nosotros a incidir, para que descubrieran la riqueza que tiene el amor, que la Iglesia no hace una propuesta relativa a la familia y al amor del matrimonio por una casualidad, sino porque es cómo se desarrolla ese amor. Y luego, a la hora de los hijos, decir, oye,
los padres no pueden renunciar a educar a su hijo. La primera escuela es el hogar. Hay lecciones que o los hijos las aprenden en el hogar, pero incluso a nivel de fe. Me gusta decirle mucho a los padres cuando bautizamos a algún crío, alguna cría, decir, ahora vamos a pedir por vuestro niño, pero vamos a pedir por vosotros, porque el evangelio que vuestros hijos van a ver en los primeros años, cuando no saben leer, es el amor que vosotros tengáis. Ese es el primer evangelio que los niños deberían de aprender a leer. Y por desgracia, no siempre es así. Bueno, vamos a seguir con temas apañados. ¿Es España un país católico? Pues a lo mejor este no es el foro para preguntarlo, ¿no? Aquí si votamos, si no sale la unanimidad casi, ¿no? Tendríamos que decir... España es una sociedad sociológicamente católica. Todavía tiene un gran peso la tradición católica en muchas cosas, en la organización de la vida, en la organización del tiempo. Bueno, pues pensad, por ejemplo, aunque haya algunas fiestas que hayan perdido su connotación religiosa, la gran mayoría de las fiestas que tenemos en nuestro país todavía responden a fiestas religiosas. Pensad en Navidad, pensad en la Semana Santa que acaba de pasar, pensad en las celebraciones de los patrones cuando llega su momento. Entonces, bueno, pues hay algunas fiestas que son civiles, pero la mayoría del tiempo sigue estando organizado desde la presentación católica de la realidad. Pero al mismo tiempo que ocurre eso, hay un divorcio entre las propuestas que la Iglesia hace y la vida concreta de los católicos. Van muchas veces como las vías del tren, en la misma dirección pero en paralelo. Os pongo otro ejemplo para ver de lo que estoy hablando. En 1983 se aprueba la primera ley del aborto. Sí, la ley del aborto, no la del divorcio, fue en el 81 con UCD. En el 83 se aprueba la ley del aborto. De entrada sabéis que es una de las banderas que siempre la Iglesia ha defendido. Al defender la vida, y toda vida y en todos los momentos, pues el aborto aparece por ahí. Ningún partido político se hubiera atrevido a aprobar una ley tan polémica como esa si la gran mayoría social no hubiera estado de acuerdo. Cuando el CIS era el CIS y no ahora que se dedica el señor Tezano a hacer pucheros y todas esas cosas y a cocinar las encuestas, en el año 83 hizo una encuesta en la que decía que el 57% de los españoles creían necesario regular el tema del aborto y creían necesario el que existiera una ley. En Italia hubo mucho jaleo en esa época con la ley del divorcio, con la ley del aborto, que incluso los obispos forzaron a un referéndum que perdieron, ¿no? Aquí fueron un poquito más inteligentes y nos forzaron a ese referéndum. Ya con el de la OTAN tuvimos bastante referéndum aquí en España. Pero esa realidad está ocurriendo. Lo que la Iglesia presenta, el modelo de vida que la Iglesia presenta no corresponde a lo que es la vida de muchas personas que incluso se reconocen como cristianos y se reconocen como creyentes. Entonces, ahí se está viendo que hay un divorcio real, que hay una ruptura real entre lo que se presenta y lo que se dice, ¿no? Entonces, ¿eso qué es lo que nos está mostrando? Pues que al final, aunque España siga teniendo una apariencia católica, dice, la clave de secularización es muy fuerte. Por ejemplo, hace un año, dice, habla por la distribución de la población por creyentes, ¿no? Es decir, bueno, casi el 60% de los españoles, entre católicos practicantes y católicos no practicantes, están dichos ahí, o sea que estamos hablando de una gran mayoría. Sin embargo, sabemos que luego esto está matizado con otra realidad. Hay otro elemento, os decía antes, de
la falta de coherencia entre las propuestas del régimen franquista y la promoción de la natalidad, de la que hacía propaganda, y los grandes premios de natalidad que había, recepciones en el Pardo y todas estas cosas. Pues una de las cosas que en los casi 50 años que llevamos de democracia, una de las pocas cosas en las que ha habido unanimidad en estos temas, en todos los gobiernos de los distintos colores, ha sido la falta de una verdadera política familiar aquí en España. Desde 1978 que se aprueba la Constitución para adelante, dice, los azules, los rojos, los verdes, los negros, ha dado igual. Todos se han encontrado con la cosa de que había cosas más urgentes que hacer, pero a la familia nadie le ha echado cuenta. Y así seguimos. O sea, podemos hablar de las leyes de educación, podemos hablar de una serie de realidades, pero ahí está. Sigue habiendo un gran déficit a ese nivel. Bueno, vamos a hablar de cosas más hermosas, vamos a dejarnos ya de eso y vamos a intentar acercarnos un poquito a la realidad de la moral, ¿no? Entonces, desde Amor y Leticia, que ya os digo que es la gran exhortación que tenemos en los últimos años, uno de los legados que el Papa Francisco nos ha hecho, dice, él desde el principio, ¿por dónde quiere ir? Pues desde la alegría del amor, ¿no? Que dice que esa alegría tiene que ser la alegría de la familia. Entonces, ahí os pongo esos 4 conceptos. Los 4 conceptos que hay, dice, Amor y Leticia tiene una riqueza tremenda. Cada capítulo tiene para poder sacar muchísimas cosas. La descripción del amor entre los esposos que hace el Papa Francisco, al hilo del himno de la caridad de la primera de Corintios, dice, es de los comentarios más bonitos que se han hecho sobre el amor humano en el magisterio de la Iglesia. Y mirad que Juan Pablo II en ese tema ha tenido páginas magníficas, sus catequesis son un verdadero culto a la realidad y a la sacralidad del cuerpo humano, del hombre y de la mujer y de la comunión en el matrimonio. Pero que estas páginas del Papa Francisco no le desmerecen en lo que le está diciendo. A la hora de ver, pues mirad, estas categorías, ¿qué es lo que él va buscando? ¿Qué es lo que va ofreciendo? Pues simplemente encuadrar dónde y podemos buscar la realidad de lo que es la familia, la realidad del amor. Es cierto que estas categorías, sobre todo, están pensadas para las familias en dificultad. Es cierto que eso sí ocurre, que el Papa Francisco cuando se pone a hablar, se pone a hablar desde ahí, ¿no? Dice, claro, proceso de maduración es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra Iglesia y en este tema de la vida familiar y de la vida del matrimonio. Dice, nos ponemos a hablar, nos ponemos eso. Dice, pues mira, nadie nos está haciendo reflexionar sobre el tema de la responsabilidad que como comunidad cristiana tenemos de lo que vamos haciendo, de cómo se van haciendo muchas veces matrimonios sin caer en la cuenta. Y oye, los procesos de maduración, ¿qué es lo que nos están invitando a hacer? El acompañamiento de esas parejas, el acompañamiento de esas personas que se acercan a pedir el sacramento. Papa jesuita, el discernimiento lo comete por activa, por pasiva, por perifráctica. Pero es cierto, el discernimiento al final, que busca la voluntad de Dios en nuestra vida, tiene que estar ahí presente y tiene que hacerse en serio. Luego lo veremos al final en las conclusiones. Muchas veces el problema no es donde lo tenemos, que las parejas que están viviendo en dificultad o con alguna problemática de estas, lo que al final te preguntan es un sí y un no.
Y dice, si la Iglesia lo que te está ofreciendo es un camino que profundice, que camine, que descubras la importancia de la fe y que desde ahí crezcas y puedas ver cómo puedes solucionar esa dificultad, buscando, por un lado, la misericordia y el bien posible, ¿no? Los brotes verdes, eso, la semina verbi que en algún momento decían los padres, ¿no? De decir, ve que Dios pone su amor en el corazón de todas las personas. Dice, igual pues ha habido decisiones en la vida que no han estado bien, dice, pero ya por eso vayamos a condenar a alguien para siempre. El Papa Francisco nos pide que no, que dice que eso no es el magisterio de la Iglesia, que no hay ningún pecado que no se pueda perdonar. Y que para eso está la misericordia, que es la viga maestra sobre la que está apoyada la Iglesia y la fe de la Iglesia. Bueno, pues, oye, que eso lo tengamos en cuenta, ¿no? Que nos lo recordemos ahí con eso. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, pues que nos encontramos con una realidad, que la nueva realidad de los cambios de paradigma. El Papa Francisco, igual que os decía antes que Juan Pablo II hacía un análisis de los problemas que tenía la familia desde fuera, el Papa Francisco lo hace desde dentro y dice, bueno, pues como las edades del hombre, ¿no? O las edades del matrimonio. ¿Dónde están los problemas en la moral familiar? ¿Dónde están los problemas en la vida de familia? Pues bueno, pues en la crisis de los comienzos, hasta que se establece la convivencia conyugal y el uno para el otro formando el hogar. La llegada del hijo o de la hija, ¿por qué? Porque de pronto los esposos que tanto se querían ahora se convierten en padres. Y ahora el centro de interés no es la esposa, no es el esposo, es el pequeño retoño, la pequeña retoña, perdonad el palabra, ¿no? Que está ahí. La crisis de la adolescencia, que sabéis que son las guerras más intensas que suele haber normalmente en los matrimonios, porque claro, los niños y las niñas que son muy listos, ¿a quién van a pedirle las cosas? Al papá o a la mamá que se los concede, no al que pone las reglas. Entonces, las peleas para el matrimonio. Pero los niños siguen creciendo, se hacen grandes y vuelan, ¿no? El dichoso nido vacío que hace que tantas personas se encuentran cuando esos hijos han volado, que después de 25, de 30 o de 40 años de convivencia, cuando se tiene que volver a mirar a los ojos, dice, si ya no nos reconocemos. Hemos estado tanto tiempo ocupados en nuestros hijos y en estas cosas que no nos reconocemos. Y luego, la última que recoge ahí, que vosotros sabéis que el Papa Francisco, hasta el final, hasta su último mensaje que ha salido cuando el jubileo de los adolescentes y los jóvenes hablando de los ancianos, ¿no? Dice, el cuidado de los padres ancianos. El que la vida se va extendiendo hace que aparezca una nueva realidad, que también muchas veces pone en crisis a la familia. Cuando los padres de uno o de la otra están enfermos, necesitan de cuidado y se resiente. Bueno, todas esas cosas el Papa no lo pone como una denuncia, sino como aquello de decir, de llamar la atención, de decir, oye, que es que esto es parte de la vida de la familia. Y que el amor tiene que vencer a todas estas cosas, pero hay que ser conscientes de que esa realidad está ahí, ¿no? Entonces, ahí os pongo este texto de Amor y Leticia, que habla de que el matrimonio cristiano, reflejo de la unión entre Cristo y su Iglesia, se realiza plenamente en la unión entre un varón y una mujer, que se donan recíprocamente un amor exclusivo y en libre fidelidad, se pertenecen hasta la muerte y se abren a la comunicación de la vida, consagrados por el sacramento que se les confiere, la gracia para constituirse en iglesia doméstica y en fomento de una vida nueva para la sociedad. Otras formas de unión contradicen radicalmente este ideal, pero algunas lo realizan al menos de modo parcial y análogo. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque se han escuchado muchas barbaridades con Amor y Leticia. Y más claro no lo puede decir el Papa. Esta es la doctrina de la Iglesia desde siempre y no renuncia un ápice a ella. ¿Qué es lo que le está poniendo en el último párrafo? Cuidado, que no todo el mundo cumple esa perfección.
Pero hay personas que sí están buscando un bien posible, que sí están caminando y buscando el rostro del Señor por ahí. Pues no seamos nosotros los que lo echemos sin más, ¿no? Vamos a ir adelantando un poquito la cosa, ¿no? Que ya estamos casi en la hora. Y los del Barcelona se van a enfadar conmigo. Yo no tengo ningún problema en no ver al Barcelona, porque no... Yo como quiero a mi familia, yo soy del Madrid, pero bueno, ya está, que no estas cosas, ¿no? Bueno, adelanto... Perdona. Para que no eso. Voy a saltar porque ahí hablábamos un poco del tema de una parte muy bonita, que es el tema de la caridad conyugal, la manera del amor de los esposos, pero por hablar de la educación, porque yo creo que es uno de los temas que además pues más al final pueden influir y demás, os pongo ahí dos pequeñas imágenes de dos de las grandes tentaciones que hoy en día tiene la educación de los hijos. Primero es un libro de Javier Urra, que fue defensor del menor en la Comunidad de Madrid, y este hombre pues es psicólogo y se ha dedicado mucho a estas cosas, y habla del pequeño dictador. O sea, yo no sé cuántos de ustedes, cuando eran pequeños, sus padres les preguntaban para ir a un sitio donde quieres ir. Normalmente vamos a no sé dónde y vamos a no sé dónde. O hay lentejas, las tomas o las dejas. Ya está. Esa era la negociación más radical que había en la mayoría de los hogares. No digo que en todos, pero en la mayoría de los hogares era esa. Hoy, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a preguntarle al niño, vamos a preguntarle a la niña, vamos a ver dónde quiere ir, vamos a ver si hoy tiene ganas de que vayamos a misa o si tiene ganas de que vayamos a no sé dónde. Bueno, ahí está el pequeño dictador. O sea, hoy las familias se han convertido en puericéntricas. Los niños son los que están en el centro. Es verdad que es necesario que se vaya modificando algunas cosas, que había con problemas antiguamente en la educación y con todas esas cosas, pero dices, claro, hemos dado un giro completamente al tema de la educación. Le hemos enseñado a nuestros niños todos los deberes, todos los derechos, hasta los que no tienen. Hasta los que no tienen se los hemos enseñado. Y no me digas nada que te denuncio, como dice el juez Calatayud. Yo me confieso devoto de don Emilio Calatayud, porque yo creo que es el sentido común aplicado al tema de los menores, ¿no? Entonces, la verdad que eso, no me vayas a regañar, que te denuncio, ¿no? Bueno. Y luego está el otro elemento de decir, padres tan sobreprotectores y padres que han protegido tanto a su hijo, que al final hemos crecido en edad, pero no en conocimiento y en fe, como decía del Señor, decía San Lucas, ¿no? que iba creciendo el niño Jesús, ¿no? Entonces está el complejo de Peter Pan, que cuando nos encontramos con alguno en el trabajo y demás, pues vaya leche, vaya alegría que nos encontramos, ¿no? Son niños grandes. El problema es que los Peter Pan normalmente vienen acompañados con sus campanillas, que no les falta un detalle a estas cosas. Pero es una realidad que está ahí. O sea, en vez de que la educación sirva para dar valores, sirva para que puedan crecer las personas, para que puedan crecer con toda esta realidad, dice, nos encontramos en los eternos jóvenes, ¿no? Y ahora esa moda que se ha puesto, ¿no? De la eterna juventud, los 60 son los nuevos 40, los 40 son los nuevos 20, dice, esto como lo de Benjamin Button, al final, dice, vamos a estar con -2, con -3, con -4, nos faltan años por abajo, nos empezamos a quitar y nos faltan años, ¿no? Algunas perspectivas pastorales, pues sí, los 3 verbos que va haciendo e insistiendo siempre el Papa Francisco, lo que nos va diciendo es
cómo estas familias están viendo. La Iglesia no se puede permitir el lujo de no acompañar a nadie que venga y pegue a su puerta. Incluso es más, yo creo que después de la experiencia y la llamada a ser pastores misioneros, ¿no? Como la última ratio nos decía, a los que tenemos la responsabilidad de formar a los seminaristas y todas estas cosas, dice, yo creo que es una de las cosas que tenemos que recuperar en nuestra Iglesia, ¿no? El ser misionero, el abrir el anuncio de la buena noticia a todos. Pues para eso hay que estar dispuestos a acompañar al que llegue, al que se interese por Jesucristo, al que le haya llamado la atención, quiere estar ahí. El discernir la realidad, el ver realmente con todos estos problemas y todas estas cosas, ver qué solución puede haber. Una de las cosas que acompañó a Amor y Leticia fue una reforma del derecho canónico, facilitando el tema de las nulidades, facilitando el tema de la segunda oportunidad que muchas familias necesitaban encontrarse. Y luego integrar la fragilidad. Es decir, una persona por una decisión equivocada, que después de un tiempo se haya encontrado con el Señor, nosotros podemos negarle el que participe de la Iglesia. Igual no vamos a ponerlo como modelo y como ejemplo de lo que hay que hacer, pero seguro que hay cosas que hacer en una comunidad tan grande como esta para todos los que puedan llegar y llamar a la puerta, ¿no? Que también dice Amor y Leticia, que muchas veces se le han criticado cosas, da unos criterios para discernir. Por ejemplo, aquello de decir que los divorciados vueltos a casar deberían preguntarse cómo se han comportado con su hijo cuando la unión conyugal entró en crisis, si hubo intentos de verdadera reconciliación, cómo es la situación del cónyuge abandonado, qué consecuencias tiene la nueva relación sobre el resto de la familia y la comunidad de los fieles, qué ejemplo ofrece a los jóvenes que se van a preparar al matrimonio, que no está diciendo que las cosas no las tomemos a la ligera, que lo hagamos en serio, pero que seamos coherentes con esa misericordia de la que hablábamos antes. Algunas propuestas de futuro. Pues ninguna familia es una realidad celestial y confeccionada de una vez para siempre, sino que requiere una progresiva maduración de su capacidad de amar. Contemplar la plenitud que todavía no alcanzamos nos permite relativizar el recorrido histórico que estamos haciendo como familia, para dejar de exigir a las relaciones interpersonales una perfección, una pureza de intenciones y una coherencia que solo podremos encontrar en el reino definitivo. También nos impide juzgar con dureza a quienes viven en condiciones de mucha fragilidad. Todos estamos llamados a mantener viva la tensión hacia un más allá de nosotros y de nuestros límites, y cada familia debe vivir ese estímulo constante. Caminemos, familia, no desesperemos por nuestros límites, pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud del amor y de comunión que se nos ha prometido. Esto es una realidad muy cristiana. Esto es de San Pablo, él ya, pero todavía no, él lo insiste. Y es un poco lo que venía en ese texto, de decir, oye, que la realidad la estamos viviendo parcialmente, con nuestras limitaciones, poniendo lo que somos en nuestra realidad matrimonial, en nuestra realidad familiar, dice, pero que todo puede mejorar, todo puede ir hacia arriba, ¿no? El último punto que yo tenía aquí, y lo he adelantado antes cuando hablaba de las posibilidades reales que tenían las parejas hoy para poder hacer esto y poder establecer su familia y poder vivir y poder estar ahí. Hablábamos de una moral más sapiencial, una moral
que más de que estás controlando la barrera de si es sí o es no lo que estamos haciendo, sino el decir cómo es el amor que Dios nos tiene y cómo es el amor que se va reflejando en esas parejas, ¿no? Si en nuestras parroquias hubiera grupos de matrimonio que recibieran a las parejas que se casan y que les ayudaran con el comienzo de su vida matrimonial y que fueran acompañantes, tampoco nadie es modelo de nadie, pero sí la cosa de decir, de ayudarles en las dificultades, ayudarles con los primeros problemas, ayudarles con estas cosas, posiblemente pues sería mucho más completo a lo mejor los cursillos prematrimoniales que damos, ¿no? Sería una ayuda más a la vida familiar que cumplir un papelito para poder casarnos por la parroquia. Bueno, propuestas de futuro para ver por dónde podemos terminar y dónde puede entrar esa esperanza de la que os he hablado poco, por no pararme mucho, pero que estaba en la base de muchas cosas. Pues bueno, os lo resumo ahí con esa realidad. Es decir, yo, por mi experiencia, y me imagino que eso lo podemos compartir, si no todos, la mayoría de los que estamos aquí, somos lo que somos gracias a nuestra familia. Ya os digo, no a lo mejor porque uno haya estudiado, no porque uno al final haya terminado estudiando en un seminario y respondiendo a la vocación que el Señor le había dado, pero somos gracias a lo que nuestros padres nos han ido dando, a lo que aprendimos de nuestros abuelos, lo que hemos aprendido con nuestros hermanos. Bueno, pues eso es verdad que somos gran parte en esa realidad. ¿Merece la pena abrir camino desde el bien posible? Pues yo estoy convencido de que sí. Hay mucho bien posible en las actitudes de Jesús en el Evangelio. Si Jesús hubiera sido un fiel cumplidor de la ley, un fiel fariseo, hubiera habido muchos milagros y muchas personas que no hubieran conocido la buena noticia. Y sin embargo Jesús se acerca a ellos siempre duro con el pecado e indulgente con el pecador. Hay mucho bien posible en la vida de las personas, de todo. De todo el mundo se puede aprender algo, ¿a que sí, don José? Uno decía a mí, un profesor de cristología que yo tuve en el seminario. Pues es cierto, de todo el mundo se puede aprender y de todo el mundo se puede ver cómo Dios actúa en la vida de todas las personas. Somos seres en relación, es la base de la vida humana, es la base de la moral. Las relaciones es lo que la moral estudia y es donde nos hacemos personas. Nos hacemos personas con y contra los otros. En todos los adverbios en este lugar pueden definir nuestra actuación. Necesitamos considerar, es verdad que era uno de los profesores que yo estudiaba en la tesis y decía que nos preocupamos mucho, se preocupan mucho los ayuntamientos de buscar patrimonio de la humanidad, dice, y el patrimonio más grande de la humanidad que tenemos, nadie lo propone. Dice que es la familia. Es algo que de verdad tendríamos que proteger, es algo que de verdad tendríamos que potenciar, ¿no? En el sentido de decir, es que gracias a eso somos lo que somos. Es que no hay una cosa más grande que esa realidad del amor de Dios que se hace vida en los esposos, ¿no? Y por último, el acompañar, discernir e integrar la fragilidad, porque es lo más humano que tenemos. Es hacer que la encarnación de Jesucristo, base de muchas de las cosas de nuestra fe, esté en la realidad del matrimonio y la familia. Y termino con esto. Esta era, yo al final, como me pilló la defensa de la tesis y la pandemia, pues no me quedé con el PowerPoint hecho. Me quedé con el PowerPoint porque tenía que intervenir uno de mis profesores. Estaba en Madrid, tenía que intervenir por vía internet y entonces no se podía poner el PowerPoint, transmitirlo, todas las cosas no daba para tanto, ¿no? Bueno, pues lo dejamos ahí. Pero yo terminaba con esta imagen. ¿Por qué?
Porque la realidad de la familia, que se adapta a todas las dificultades y a todas las temáticas de la vida, es una realidad abierta. Es una realidad que dice, la teología moral de la familia está abierta al futuro. Lo único que lo podemos ver como están ahí las 2 botellas de vino. Si lo vemos como el pesimista, pues ya sabéis, la cosa está muy mala, esto no tiene arreglo, esto no tiene futuro, siempre se vivía mejor, antes se vivía mejor, antes éramos más cristianos, las parejas se querían más. Eso podemos hacerlo así. Dice, o podemos verlo como el optimista. Realmente la cantidad es la misma. La botella medio llena, medio vacía, la cantidad es la misma. Lo que no es lo mismo es la intención. Lo que no es lo mismo es decir, oye, que mira, que hay muchas familias en la Iglesia que se quieren con locura, que son constructores de humanidad, que son constructores de futuro, que son la verdadera esperanza de la Iglesia y de la sociedad. Que muchas familias, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que viven y a pesar de todas estas cosas, han puesto a Jesucristo en el centro de su vida y siguen siendo un testimonio de vida y de amor para tirar para adelante. Pues por eso podemos decir que sí, que la familia es la esperanza del futuro y que gracias a Dios, pues como todos hemos tenido esa experiencia de familia, pues cada uno, pues que le dé gracias al Señor por lo que somos, gracias a ellos. Muchas gracias por vuestra paciencia y